Entonces va a ser una sesión muy breve, no creo que dure más de media hora y va a ser sobre una introducción a lo que es la estadística principalmente. Entonces es un curso de probabilidad y estadística. Déjenme, ¿pueden ver la presentación? Sí, sí se ve. Sí, ok. Entonces, vamos a comenzar definiendo o tratando de entender qué es cómo se define la estadística. ¿Qué cosa es la estadística? Ustedes son estudiantes de últimos semestres, ¿verdad? ¿De qué semestre son? ¿De quinto, sexto semestre? De Akira, De sexto. sexto. de De sexto, sexto. somos de sexto. Ok, la estadística es muy importante en todas las disciplinas, no importa qué vayan a estudiar ustedes. Los buenos profesionistas siempre saben estadística, aunque no vayan a estudiar como profesión la estadística, ya sean los médicos, eh, a mí me ha tocado hacer trabajos para médicos, por ejemplo, con algunos colegas. Los buenos médicos saben de estadística, los administradores, los contadores deben de saber de estadística también. No necesitan ser expertos, pero tienen que saber de estadística, porque es una disciplina indispensable para entender mejor las situaciones del mundo real. O sea, no importa qué situación estén ustedes tratando, ya sea una situación de negocios, una situación de salud. Si ustedes recolectan datos y estudian o analizan esos datos, ustedes pueden conocer mucho mejor la situación en la que están involucrados y pueden tomar mejores decisiones, ¿sí? Entonces, aquí hay una definición o una breve explicación de lo que trata la estadística, y lo que nos dice es que diversos autores implican que la estadística es una teoría de información, siendo la inferencia su objetivo, ¿sí? Es muy importante entender esto. Desde mi punto de vista, a veces nosotros invertimos o podemos invertir mucho tiempo haciendo cosas que a veces consideramos un poco tediosas, digámoslo así. Por ejemplo, construir, a veces, bueno, yo lo comento como experiencia, podemos enfocarnos mucho en construir algunas gráficas, a veces de manera manual. Eso puede resultar tedioso a veces. Pero desde mi punto de vista y como recomendación, yo lo que les sugiero es que nos enfoquemos al principio en la estadística, es en entender cuál es su objetivo, ¿sí? ¿Cuál es su objetivo? Y tratar de interpretar los resultados de la estadística. El objetivo de la estadística es obtener información para tomar mejores decisiones. Hay muchos ejemplos que se podrían considerar. Pues yo les podría decir, o sea, cualquier persona o muchas personas podrían estar interesados en colocar algún negocio, por ejemplo, podría ser un negocio de vender los artículos que ustedes deseen, cosméticos, no sé, a lo mejor alguno de ustedes tiene algún amigo, conoce a alguna persona que quisiera colocar un negocio en algún lugar. Ahorita ya las ventas son en línea, por ejemplo, y como son en línea también se vuelve mucho más importante la estadística, pero vamos a recordar un ejemplo un poco anticuado, la de colocar un negocio. Entonces nosotros quisiéramos saber, para empezar, o sea, si queremos vender algo, a nosotros nos podría interesar qué vendemos para que pues mis productos se vendan y yo tenga trabajo. Ese sería un primer requisito, porque pues, ustedes pueden pensar, quiero vender tazas, por ejemplo, o quiero vender cosméticos, o quiero vender, por ejemplo, gorras. Entonces, de diferentes productos que se nos pueden ocurrir, ustedes, una primera pregunta que tendrían que realizarse: ¿qué es lo que mi mercado quiere? ¿O qué es la gente que yo conozco o la gente a la que le voy a vender quiere? Yo no puedo comprar un producto así nada más, tomar una decisión y comprar un producto, porque a lo mejor esos productos no se me venden. Entonces, algo inteligente que podríamos hacer antes es, pues, algún tipo de encuesta, preguntarle a la gente sus preferencias, analizar esos datos y, pues, tomar la decisión de qué voy a vender. Eso sería eh, una primera actividad que podríamos realizar. ¿Hay alguna duda hasta aquí o algo que quieran comentar?
¿Algo que quieran comentar sobre este ejemplo? Lisbeth. Cassandra, ¿algo que quieran comentar, algo que gusten comentar sobre este ejemplo? ¿O alguna duda que tengan? Bueno, vamos a continuar. Entonces, ese podría ser una primera... Ok, gracias por contestar ahí en el chat también. Eso podría ser una primera actividad. Eso es, si queremos hacer las cosas inteligentemente, ya les estoy poniendo un ejemplo de negocio simple, porque a veces puede ocurrir que a alguien se le ocurra nada más, voy a vender gorras, por ejemplo, y no sabe si, ni siquiera si las va a vender, porque no conoce el público o no conoce los intereses del público. Eso sería lo que le llaman a veces una ocurrencia, ¿no? Es como a veces las personas dicen de los políticos, toma decisiones o nada más hace puras ocurrencias, es decir, eso quiere decir que lo que se imagina, eso es lo que hace. Pero una manera inteligente de hacer las cosas es hacer una encuesta, preguntarle a la gente qué es lo que quiere, y ya que sabemos, o sea, que tenemos esos datos y analizamos esos datos y descubrimos qué es lo que la gente quiere, pues nosotros con esa información compramos los productos. A lo mejor descubrimos que la gente no quiere tazas y quiere gorras, y pues mejor compramos gorras y les ofrecemos gorras, se nos van a vender nuestros productos, y esa es una manera inteligente en la cual estamos nosotros tomando decisiones. Es decir, estamos usando la estadística para hacer más rentable un negocio. ¿Sí? Ese es un ejemplo claro de para qué me sirve la estadística. Bueno, entonces, el objetivo de la estadística es obtener información, ¿sí? No es obtener, bueno, se pueden, obviamente hay muchas cosas involucradas, las gráficas, el análisis y la recolección de datos, etcétera, pero el objetivo último es obtener una información valiosa para tomar una decisión, ¿sí? Y que esa decisión me permita, por ejemplo, si estamos hablando de un negocio, me permita que el negocio sea más rentable. Otro ejemplo podría ser en el tema de la salud, ¿sí? A nosotros, los médicos podrían estar interesados, por ejemplo, en un nuevo medicamento y comparar ese nuevo medicamento contra un viejo medicamento y ver cuál es mejor de los dos. Entonces, eso se puede hacer también considerando dos grupos diferentes de personas, ¿sí? Que tengan la misma enfermedad. A los dos grupos de personas se les dan, a cada grupo se le da un medicamento diferente, el medicamento viejo y el medicamento nuevo, y pues estudia la recuperación de esas personas, de esas muestras de personas, y tú puedes observar en realidad qué medicamento es mejor. Pero tú vas a decidir qué medicamento es mejor, ¿sí? A lo mejor vas a observar la proporción de personas o el porcentaje de personas que se recupera en cada grupo, y donde el porcentaje de personas recuperadas sea mayor, pues tú vas a decir, pues el medicamento es más efectivo, el segundo medicamento o el primer medicamento es más efectivo, porque ya lo observaste. Pero eso es una manera inteligente de hacer las cosas basada en datos, de tomar una decisión, y no únicamente pues lo que se nos ocurre o lo que nosotros nos imaginamos. Porque pues es muy obvio y a todos nos pasa que a veces nosotros tomamos decisiones únicamente basado en lo que nosotros nos imaginamos, en nuestras creencias, en nuestras ocurrencias, y aunque a veces puedan parecer que están bien tomadas las decisiones, igual en la mayoría de los casos nos podemos equivocar, ¿sí? Entonces, recuerden mucho esto, la estadística está muy relacionada con la información, ¿sí? La información valiosa es lo que nos interesa. Y entonces todo lo que vayamos a hacer en las siguientes sesiones o en las actividades va a estar enfocado en esto. Entonces esto tendría que ser la motivación, ¿sí? La motivación de la información. También con lo del negocio podría ser en qué ubicación es la mejor ubicación para que el negocio sea más rentable. Ustedes pueden tener, no sé si están en la Ciudad de México, todas las delegaciones de la Ciudad de México. Entonces ustedes podrían decir, para vender mi producto, ¿qué delegación puede ser la más importante? Si va a ser una tienda física. Ahorita las ventas son en línea,
la estadística se vuelve todavía mucho más importante porque los competidores en línea, pues, puede ser cualquiera. O sea, si ustedes van a vender un producto en línea, en realidad no hay fronteras. Estarían compitiendo con Amazon, aunque ustedes no lo vean así, pero indirectamente podrían estar compitiendo con Amazon, aunque Amazon es una empresa gigante, o con Mercado Libre, porque ustedes, seguramente lo que ustedes están pensando en vender, pues ya lo venden otras empresas, y entonces ustedes tienen que ser más inteligentes, y esa manera pues es obteniendo datos, porque esas empresas lo hacen. Mercado Libre, Amazon, Linio, todas las empresas online, tengan por seguro que utilizan estadística para vender sus productos. No lo hacen basados en ocurrencias, sino que ellos estudian el comportamiento de los clientes o de las personas. Todo lo que nosotros hacemos en Internet de alguna manera está quedando registrado. Dejamos un rastro, vamos dejando datos, aunque nosotros no lo sepamos. Y pues las empresas utilizan esos datos para estudiarnos en conjuntos y saber qué es lo que queremos, para saber nuestras preferencias. Por eso luego nosotros vemos algunos anuncios, ¿sí? En nuestras computadoras o cuando estamos haciendo un internet, porque las empresas están estudiando nuestros datos de alguna manera, ¿sí? Ellos tienen mucha inteligencia y ellos pueden de alguna manera obtener nuestros datos, analizar nuestros datos y de esa manera descubrir nuestras preferencias. Entonces aquí también nos dice, la meta de la estadística es hacer una inferencia acerca de una población con base en información contenida en una muestra de esa población. Esto quiere decir que, bueno, que a veces nosotros podemos estar interesados en una población. Esa población podría ser todo México, por ejemplo, o todo el mundo. Pero a veces resulta imposible tener datos pues de todo México o de todas las personas que estamos interesadas en México o de todas las personas en el mundo. Entonces, la población es grande, nuestro interés es en una población, pero si resulta imposible tener los datos de toda la población, pues nosotros nada más tomamos una pequeña parte de esa población, una pequeña parte de datos. Eso se puede hacer con técnicas que podemos aprender en este curso. Analizamos nosotros los datos de esa muestra, que es más pequeña, la muestra es más pequeña que la población, analizamos los datos. ¿Por qué estudiamos la muestra? Pues por cuestiones de recursos. A lo mejor nosotros no podemos obtener todos los datos de la población porque puede resultar costoso, incluso puede ser imposible. Entonces, decidimos estudiar una pequeña muestra y obtenemos resultados de esa muestra. Sí, por ejemplo, las preferencias de los clientes, de qué es lo que quieren. Y esas preferencias pueden ser, como les comentaba, de gorras. A lo mejor decimos, bueno, esta muestra, las personas de esta muestra lo que prefieren son las gorras y no las tazas. Entonces, si nosotros hicimos todo el estudio bien, podemos concluir para la población lo que hemos concluido para la muestra. Y a eso es lo que le llamamos una inferencia. Es decir, extendemos los hallazgos o los descubrimientos o las decisiones que hayamos tomado para la muestra, la extendemos también para la población, y a eso es a lo que le llamamos hacer una inferencia en estadística. Sin embargo, bueno, eso es muy importante y es muy importante que lo sepan, pero la mayor parte de este curso, como es un curso introductorio todavía, pues va a ser descriptivo. La estadística puede ser descriptiva o inferencial. Descriptiva, pues quiere decir nada más conocer mejor una situación con resúmenes, con gráficas, principalmente con tablas, resúmenes, tablas o gráficas, conocemos mejor una situación. Pero no hacemos inferencia, es decir, en la estadística descriptiva nada más resumimos datos y conocemos mejor una situación. Sin embargo, por lo general no le extendemos a una población, porque eso es un tema un poquito más avanzado, que seguramente van a ustedes a ver, nosotros lo podemos tocar, pero muy levemente. Es un poquito más complicado porque requiere un poquito más de conocimientos matemáticos. Ahí mezclas ya la estadística con el cálculo, que seguramente ustedes ya saben o están estudiando, pero la estadística inferencial sí requiere un poquito más de elementos matemáticos. ¿Hay alguna duda hasta aquí?
¿Hay alguna duda hasta aquí? Vamos a ir un poquito rápido ahorita y ya vamos a terminar. Unos 10 minutos, 15 minutos más cuando mucho. Uciel, ¿tienes alguna duda? ¿O Alan? ¿Fernando? ¿Algún comentario? ¿Rubí? En el momento no, yo voy bien. Ok, gracias. Ok. Entonces aquí vamos a mostrar algunos métodos de manera simple de la estadística, cómo podemos caracterizar datos. Por ejemplo, aquí tenemos 10 mediciones y podemos caracterizarlas o resumirlas con métodos gráficos. Tenemos 10 mediciones. Estos se pueden ustedes imaginar que son, por ejemplo, no sé, podrían ser las alturas en pulgadas de una taza o de tazas de diferentes tazas. Podrían ser las medidas de celulares, vamos a poner como ejemplo en pulgadas, a lo mejor diferentes tamaños de celulares, las alturas. Entonces, nosotros podemos esos datos, que aquí en este caso son 10 datos nada más, podemos resumirlos y conocer mejor cómo se comportan los productos que tenemos. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos un histograma, a esto se le llama un histograma. Entonces, tenemos que construir un intervalo de tal manera que en ese intervalo grande, que es toda esta base, en este intervalo grande caigan todas las observaciones que tengo. Es decir, los 10 datos deben de caer aquí, aquí abajo. Aquí están los datos distribuidos en este eje horizontal, ¿sí? Hay que saber interpretar esto y eso es lo que vamos a hacer ahorita, tratar de aprender a interpretar las gráficas, no tanto hacerlas todavía. Aquí están los 10 datos diferentes que, como dijimos, podrían ser las alturas de celulares en pulgadas y las medimos. Entonces, aquí están los 10 datos. Entonces, en este intervalo más grandote que tenemos aquí, que está desde aquí hasta acá, ese intervalo grandote lo podemos dividir en subintervalos más pequeños. Nosotros podemos decidir el número de subintervalos que queremos. Aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5 subintervalos, ¿sí? Aquí abajo. Y podemos ir contando en cada subintervalo cuántos datos cayeron, ¿sí? En este caso, por ejemplo, es la altura de la barra me dice, en este caso, como es una frecuencia relativa, me dice la proporción o el porcentaje de datos que cayó en cada subintervalo. Aquí tengo punto 2 que representa 20% y me está diciendo esta gráfica me está dando información. Me está diciendo que el 20% de los celulares que tengo tienen una altura en pulgada entre 2.05 pulgadas y 2.25 pulgadas, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo. El 20% de los celulares que tengo tienen una altura en pulgadas entre 2.05 y 2.25, ¿sí? No, aquí, en esta gráfica, no sé la altura exacta en pulgadas de los celulares, no la conozco, pero lo que sí sé es que hay 20% de los celulares que tienen una altura en pulgadas entre 2.05 pulgadas y 2.25. Entonces, a ver si están prestando atención, voy a preguntarle a alguien. Le voy a preguntar a alguien, le voy a preguntar a Paola. A ver, Paola, ¿tú me podrías decir qué porcentaje de los celulares tienen una altura en pulgadas entre 2.45 pulgadas y 2.65 pulgadas? ¿Qué porcentaje? Con esta gráfica, ¿qué porcentaje de los celulares tienen una altura en pulgada entre 2.45 y 2.65 pulgadas? ¿O alguien que haya entendido la primera explicación? Ok, ¿alguien? Alguien está diciendo 3 bueno, 3 es la cantidad, ¿sí? Es el número absoluto. Es casi correcto, pero no totalmente correcto, porque estoy preguntando por el porcentaje ahorita. Sí son 3, claro, son 3 celulares, pero el porcentaje de esos celulares es el 30%. Punto 3 es 30%, representa 30%. Y ese porcentaje me lo indica la altura de la barra, ¿sí? Y yo sé que la altura de 3 celulares cayó en este subintervalo pequeñito que va desde 2.45 a 2.65, ¿sí? Pulgadas. Entonces, aquí
pues esto nos da información. También tenemos que el 10% de los celulares, que es un celular nada más, tienen una altura en pulgadas entre 2.85 pulgadas y 3.05 pulgadas. Entonces, esto nos da información y esa información, de alguna manera, en algunas ocasiones, nos sirve para conocer mejor la situación en la que estamos involucrados, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cómo nos podría servir esto? Podríamos decir, bueno, la mayor cantidad o el mayor porcentaje de los celulares que tenemos son chaparritos, podríamos decirlo, en lenguaje coloquial, para tratar de hablar lo más coloquial posible. Podríamos decir, el mayor porcentaje de los celulares que tengo son chiquitos. ¿Por qué? Porque pues aquí está la mayor proporción, aquí ven el mayor porcentaje de los celulares tienen una altura en pulgada menor que 2.65 pulgadas. Y también hay celulares altos o grandotes, pero son poquitos, el 20% nada más. ¿Y eso para qué me puede servir? Pueden decir ustedes, bueno, porque bueno, si son datos de los celulares que les estoy vendiendo a mis clientes, yo puedo descubrir que mis clientes prefieren los celulares chaparritos y no los celulares grandotes. Entonces, yo voy a venderle o seguirle vendiendo a mis clientes lo que ellos están pidiendo, lo que ellos están comprando. Y yo sé que no están comprando celulares grandotes, sino celulares chiquitos. Este es un ejemplo nada más burdo, pero así funcionan las cosas en la realidad. En realidad las empresas así lo hacen, ¿sí? Ellos van viendo qué es lo que quieren los clientes basados en los datos de sus compras y eso es lo que les van dando, les siguen dando. ¿Y por qué? Porque ellos quieren, las empresas quieren vender más. Y si nosotros le damos a los clientes lo que ellos están pidiendo o lo que ellos quieren, pues vamos a seguir vendiendo. Entonces, por eso parece que no es importante, pero la estadística sí nos sirve para hacer más rentables los negocios. La estadística tiene que ver mucho con eso. Cuando se trata de negocios, tiene que ver con la rentabilidad, con el hacer más grande un negocio, con hacerlo más rentable, es decir, que gane más o que genere más ingresos. En la cuestión de la salud también sirve para mejorarlo, para elegir los mejores medicamentos, ¿sí? Etcétera. Hay muchos ejemplos. Vamos a ver. También podemos, y en este curso vamos a ver esto, los métodos gráficos y los métodos numéricos. Podemos también con algunos números representativos del conjunto de datos, pues representar a todos los datos o conocer mejor. Uno de estos datos o uno de estos números que nos sirven para representar los datos es la media. La media es conocida como una medida de tendencia central, es probablemente la más popular y es lo que conocemos nosotros como el promedio. Esta fórmula, que es la fórmula del promedio, simplemente me está diciendo, si estos son mis datos, Y1, Y2 hasta Yn, que son números al final de cuenta en la práctica, si estos son mis datos, ¿cómo se calcula la media? ¿Alguien recuerda cómo se calcula el promedio? ¿Alguien recuerda cómo se calcula el promedio? ¿Moisés o Valentina Velasco? ¿Recuerdan cómo se calcula el promedio? Pues la suma de todo y ya después lo divides entre lo que es. Yo era ¿Entre menor, cuántos son? de mayor, Claro. y ya nada más en la mitad. Claro, muchas gracias. Es la suma, o sea, el promedio es sumo todos los datos que tengo y divido el resultado entre el total de observaciones. Esto es lo que me está diciendo esta notación. Como muchos de ustedes podrán saber, la sigma significa suma, ¿sí? Entonces, esto me está diciendo, suma todos tus datos y el resultado lo multiplicas por 1 entre n, o lo que es lo mismo, divides el resultado entre n, ¿sí? Que n es el total de observaciones que tengo, ¿sí? Y eso es el promedio. Esto ya lo conocemos muchos de nosotros, es notación nada más aquí, pero ya sabemos el procedimiento muchos de nosotros para calcular el promedio desde que estamos pequeños, ¿sí? Es suma todas las observaciones y el resultado lo divides entre el total. Entonces, el promedio o la media, se le llama media generalmente a estos niveles, también me ayuda a conocer mejor un conjunto de datos porque el objetivo de la media es representar el centro de los datos o representar con un solo valor todo el conjunto de datos. Es algo limitado, pero pues nos ayuda. Por lo menos puedo saber dónde está el centro de los datos. Y yo sé que abajo de la media van a haber datos y arriba de la media van a haber también datos y la media va a tratar de aproximar lo mejor posible
o encontrar el centro, el valor central de todos mis datos. Para eso me sirve la media. ¿Sí? La varianza. Aquí hay una fórmula también para la varianza muestral. Hay una fórmula para la varianza muestral. Y la varianza muestral me sirve para medir la dispersión. Es decir, una varianza pequeña me dice que los datos están cerca unos de otros y de la media. Y una varianza grande me dice que los datos están muy dispersos, es decir, que se alejan unos de otros. Así como en este gráfico, esto está en 2 dimensiones. En una dimensión, es decir, en una dimensión me refiero a una línea, como el eje horizontal que veíamos en el histograma, que ahí caen los datos en el eje horizontal. Pero por cuestiones aquí de ejemplo o didáctica, estamos considerando 2 dimensiones. Pero bueno, ¿cómo se verían datos dispersos? Datos dispersos se verían como aquí, que están separados los puntos unos de otros. Y datos que no son tan dispersos se verían así concentrados, ¿sí? Más juntitos unos con otros. Entonces, cuando la varianza muestral es pequeña, lo que me dice es que los datos están juntitos, ¿sí? Unos con otros. Y cuando la varianza muestral es grande, me dice que los datos se alejan más unos de otros, ¿sí? Esa es una interpretación de la varianza. Y bueno, la fórmula me dice que para calcular la varianza yo tengo que calcular primero la media, ¿sí? Entonces, después de que calculo la media que estoy denotando aquí con Y barra, a cada dato le voy a restar la media. Eso es lo que me dice esta notación. A cada dato que tienes, réstale la media. Luego, esas diferencias o esas restas que obtuve, las voy a elevar al cuadrado todos. Y luego esos resultados los voy a sumar todas, ¿sí? Y cuando se trata de una muestra, pues voy a dividir esta suma entre n menos 1. No entre n menos 1 cuando se trata de una muestra. Y hay una justificación que probablemente vamos a ver o ya les puedo comentar más adelante de por qué es n menos 1 y no n, ¿sí? Pero cuando se trata de una población, sí divides entre n, si es que tienes acceso a todos los datos poblacionales. Pero cuando diga muestra, que los datos son de una muestra, divides entre n-1. Esta es la fórmula para la varianza muestral. No se preocupen ahorita por entender la fórmula tanto, si no la entienden, sino más bien por la interpretación de la varianza, ¿sí? Varianza grande indica mayor dispersión y varianza pequeña indica menor dispersión de los datos, ¿sí? Entonces, la varianza muestral se denota con S cuadrada cuando los datos son de una muestra y la varianza poblacional se denota por sigma cuadrada. Si esta es la letra griega sigma al cuadrado. Esto es para una población y en muchos casos la varianza poblacional es desconocida, ¿sí? Generalmente nosotros vamos a trabajar más con S cuadrada que con sigma cuadrada en este curso. Entonces aquí está el ejemplo, ya casi terminamos de lo que les decía. Entonces es importante saber también la diferencia en estadística de lo que es exactitud y precisión. Aquí está en inglés exactitud y precisión. Pero la exactitud, por ejemplo, esto es como una diana, ¿sí? Del tiro al blanco. La exactitud se refiere a que, pues vamos a estar más cerca. ¿Por qué estoy dando este ejemplo? Porque muchas veces en estadística, la varianza poblacional es desconocida. Esta sigma cuadrada es desconocida. Nosotros, esa sigma cuadrada, que es la varianza poblacional, la podemos interpretar como que es el centro de la diana, que es desconocido. Y cuando nosotros tenemos una muestra, ¿sí? Con los datos podemos calcular el valor de ese cuadrada. Y esta fórmula puede interpretarse como un revólver a ese revólver tú le metes los datos, que podrían ser las balas, ¿verdad? Los datos. Obtienes un número al final, que es un valor de ese cuadrada. Y ese número es como un tiro, ¿sí? De ese revólver. Entonces, si tus datos fueron tomados con un buen procedimiento, y en este caso, este revólver es un buen estimador que se le llama, más adelante les puedo comentar, pero bueno, esta es una buena forma de calcular la varianza muestral. Entonces, con esta fórmula nosotros vamos a tener buena exactitud y buena precisión. Es decir, que nosotros vamos a estimar o el valor que vamos a obtener de esta fórmula
no va a ser igual, pero sí va a ser muy parecido a este valor desconocido. Lo que quiere decir es que vamos a acercarnos muchos al valor desconocido con el valor de la fórmula que tenemos aquí, ¿sí? Bueno, a eso se le llama exactitud cuando los datos que obtengo, ¿sí?, de esta fórmula o los valores que obtengo de esa fórmula se acercan mucho a un valor desconocido. A eso se le llama exactitud, ¿sí? Cuando se alejan mucho los valores de esa fórmula que obtenemos con esa fórmula, se alejan mucho del valor desconocido, ahí decimos que tenemos baja exactitud. Entonces, baja exactitud, alta exactitud. Entonces, la precisión se refiere a qué tan dispersos están los datos. Por ejemplo, aquí tenemos baja precisión porque los datos están muy dispersos, ¿sí? Aquí en estos dos ejemplos tenemos baja precisión porque los datos están muy dispersos. Aquí tenemos alta precisión, ¿sí?, pero baja exactitud, porque baja exactitud porque nos alejamos de esta diana, pero es alta precisión porque los datos están muy juntos unos con otros. Aquí es alta exactitud porque, bueno, me estoy acercando al centro, pero es baja precisión porque los datos están muy dispersos. No sé si tienen alguna duda con esto, ya es lo último esto, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a este ejemplo. No se preocupen, este ejemplo es un poquito más avanzado, pero si tienen algún comentario, lo pueden comentar ahorita, porque pues fue lo último ya. Nada más les voy a hacer unos breves comentarios ahorita. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No. Profe, ¿Sí? bueno, yo no es de la clase, pero yo me salí de su clase de Classroom el semestre pasado porque dije que ya no nos iba a dar. No sé si me pueda pasar otra vez el código. Ok, sí, claro que sí. Nada más permíteme, lo busco. Terminando la clase te lo paso. Sí, Déjame ver. gracias. Sí. Bueno, vamos a finalizar esto ya con lo siguiente. Y bueno, nosotros vamos a usar Excel para hacer algunas gráficas, pero también me gustaría ahí comentarles acerca de este software que es libre. Que no se preocupen si no lo pueden utilizar, les puedo enseñar cómo usarlo, pero también podemos hacer los análisis que vamos a hacer, o las gráficas o los resúmenes, lo podemos hacer con Excel. Pero esta es una alternativa, es R, es un software especial para estadística. Nada más como comentario. Entonces, esta es la presentación del día de hoy, muy breve. Les di algunos ejemplos de para qué sirve la estadística al principio. Aquí hay unos libros que les sugiero para que estudien, se los puedo pasar más adelante o después de la clase. Entonces, sería muy bueno que ustedes también se dedicaran a estudiar por su cuenta, aparte de tomar la clase. Como ya les dije, no importa qué vayan a estudiar o a qué se vayan a dedicar, tengan por seguro que la estadística les va a servir para que hagan su trabajo de mucho mejor manera, ¿sí? No importa si es medicina, no importa si es contabilidad, administración, o si ustedes van a decir, yo me voy a dedicar a vender productos, voy a ser vendedor, pues los grandes vendedores utilizan estadística para que sus negocios sean más exitosos. Y eso es un hecho. Entonces, por mi parte es todo el día de hoy. No sé si el profesor Eric quiere comentar algo también. Tenemos creo que ya tenemos un minuto nada más, porque sí. Entonces, queda menos de un minuto, la sesión se va a terminar automáticamente porque así está programada. Entonces, cualquier duda, pues, ¿sí? Hola, ¿cómo están? Déjame utilizar el último minuto, porfa. Ok. Muchas gracias, Jenner. Ahorita les estoy hablando yo, su profe, Eric Coronado.
no alcancé a entrar al inicio, estaba un poco en otras cosas, pero bueno, les quiero decir que Jenner Franco, pues es un maestro en matemáticas, en estadística, en computación, entonces sabe muchas cosas acerca de la materia y nos va a